en este su programa de doctrina básica Elim. Somos Iglesia de Cristo Elim, bajo la cobertura de nuestro hermano pastor y apóstol Jorge Fuentes. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este programa. Soy Daniel Hernández y en esta oportunidad tenemos la grata visita de nuestro hermano Roque Peña, que nos visita de Laguna Niguel. Dios le bendiga, mi hermano. Dios me le bendiga, hermano. Estamos desde la Iglesia de Cristo Elim, Laguna Niguel. Si gusta visitarnos, solo es de llamarme al área 310-947-9731. Amén. Gloria al Señor. Así que ya sabe, mi hermano, si usted desea congregarse, puede asistir a la congregación donde está mi hermano Roque Peña. Pues bien, mis hermanos, como usted sabe, hemos estado estudiando una serie de temas que es la consagración. ¿Por qué la consagración? Porque sabemos de que estamos en los últimos tiempos y la consagración es algo vital, algo de suma importancia para todo hijo e hija de Dios, porque dice la palabra en Hebreos capítulo 12 que sin buscar la paz, sin la cual nadie verá al Señor. Es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, de que tenemos que buscar la paz, pero también la santidad, o sea, la consagración, sin la cual nadie podrá ver al Señor o Amén. Nadie podrá tener una parucía. Entonces, vamos a ver en esta oportunidad la consagración bajo la perspectiva de lo que es el apóstol Pablo, ya que si usted ha estado siguiendo nuestros estudios, hemos estado viendo acerca de lo que es, hermano Roque, hemos estado estudiando acerca de lo que es la consagración y hemos venido viendo cómo en la consagración se requiere frutos, se requiere un crecimiento, pero sobre todas las cosas queremos enfatizar, hermano pastor, la importancia de la consagración. No sé qué usted concepto tendría o la importancia para que nuestros hermanos televidentes sepan de la consagración viniendo de un pastor. Pues mire, sabemos que la consagración en primer lugar es apartarse para Dios. Amén. Y es algo que se le ha otorgado a todo hijo de Dios cuando recibe a Jesús en su corazón. Es necesario que siga caminando para un momento a otro, como desea ver a su amado, que es el Señor Jesucristo. Tiene que apartarse para Él, tiene que buscarle, tiene que mirar qué es lo que nuestro Dios desea. Entonces la consagración es vital de importancia para todo cristiano, porque necesita apartarse de todas las cosas que antes vivían, la maldad, etcétera, para vivir en santidad, para buscar la santidad, como tú dijiste ese texto, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Sí, y entonces es por esa razón, mi hermano televidente, de que nosotros queremos que usted y yo podamos estudiar juntos en esta mañana lo que es la consagración bajo el punto de un crecimiento espiritual. Y para eso vamos a estudiar una escala en la cual vamos a ver la importancia. Y en el estudio anterior vimos que en la consagración es un crecimiento por medio de un proceso, sí. No es un acto, sino que es un proceso al escuchar la palabra y al ponerla por obra, según Santiago capítulo 1 del verso 21 al 25, donde nosotros podemos ver que Santiago nos dice que nosotros tenemos que dejarnos plantar esa palabra para que nosotros podamos ir creciendo. Repito, la consagración no es un acto, es un proceso, es un caminar diario, es una entrega diaria, día con día, estarse apartando para el Señor, apartándose para el Señor, para que hayan cambios. Y por eso de que usted va a ver, si usted puede ver en la filmina, en la parte de atrás, usted va a ver que tenemos un 30, un 60 y un 100%. Hermano pastor, ¿por qué es importante que dentro de ese crecimiento haya hay un crecimiento? La palabra del Señor, como lo dice en Marcos 4:8, de que el Señor hizo una siembra y dice, y una semilla cayó en tierra buena y dio fruto al 30, al 60 y al 100%. ¿Por qué es que está esa definición de 30, 60 y el 100%? Es interesante, pues, cuando
ya da números, está dando ya una talla, está dando como le decimos en inglés, un measurement, Okay. está una medida. Okay. Entonces, si eso es así, entonces ¿será que el cristiano tiene una medida en sí de crecimiento? Yo creo que sí. Por eso hay mucha gente que va a dar fruto del 30 al 60 y al 100%. Ahora, el doctor Ríos, el fundador de Ministerio Selim, le habían hecho una pregunta, que quién era un modelo, que si hay un modelo de un cristiano perfecto, y él le había dicho que no hay ningún figurín, porque el único figurín que había era mi Señor Jesús. Amén. Y hoy pues no lo podemos ver, sin embargo está escrito en la palabra que existe ese figurín en Jesús, y si lo estudiamos a él, vamos a poder ver que él, viviendo aquí en la tierra, pudo alcanzar una categoría, una medida perfecta. ¿Y cuál es ahora nuestro ejemplo? Ahora Pablo. Pablo fue una de las personas que pudo llegar a un porcentaje que podemos ahora usar como un modelo para poder pensar, bueno, pues, ¿qué hizo Pablo? ¿Qué será que puedo hacer? Porque Pablo tenía las mismas flaquezas que uno mismo como ser humano. Y sin embargo, él llegó a decir, por ejemplo, el texto que dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera, he guardado la fe. El futuro me está reservado la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por lo tanto, yo amo su venida. Claro. Entonces quiere decir que si yo amo su venida, yo me voy a esperar para apartarme para Él. Amén. Consagrarme, santificarme, como sea. El detalle es, si Pablo pudo llegar a un punto de estatura madura, ¿será que yo puedo también hacerlo? Claro. Claro que sí. Amén. Entonces, hermano, vamos a ver lo que tú estabas explicando, vamos a ver una escala del crecimiento y vamos a tener como figura a Pablo, ¿va? Entonces podemos explicarlo, digamos, Saulo en el mundo, podemos ver en Hechos 7:58 de que Pablo, en aquel entonces, pues Saulo, ¿no? Él era un perseguidor de la iglesia, era un hombre muy, en este sentido, era muy agresivo en contra de la iglesia del Señor, y pues dicen su palabra de que él era un hombre celoso de la ley, ¿no? Y a raíz de eso, pues no solamente celoso, sino que él cayó en actos muy criminales, como el asesinato o la aprobación de asesinato en el caso de la muerte de Esteban. Entonces podemos ver, hermano, que partiendo de cero, según la escala que tenemos acá, entonces ¿cómo podríamos explicar para que nuestros hermanos televidentes puedan ver el proceso que Pablo obtuvo desde siendo un inconverso hasta de su conversión hasta lo que es lo que tú le dices en el verso anterior, de que él ya estaba ya listo para ser derramado y que solo le esperaba la corona? ¿Cómo podríamos explicar eso, hermano? Pues mira, como cualquier otro creyente, nosotros llegamos al punto de nacer de nuevo, ¿verdad? Sí, hermano. Aceptamos a Cristo en nuestro corazón, o sea que ya está ahí, es donde comenzamos desde cero. Amén. Ahora, note una cosa que dice Hechos 7:58, y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Ahí vemos a Saulo. Saulo de Tarso, el inconverso, que iba y traía a los cristianos para matarlos. Ya sabemos esa historia, pero vino Jesús, mi Señor Jesús se le apareció, y es ahí donde comienza la nueva vida de Pablo. Amén. Desde cero. Y ahí, si usted nota, hermano, algo que quizás necesitamos mencionar, es de que en el transcurso de su tiempo, de cero en adelante, le hacen varios cambios. Empieza a conocer a mi Señor Jesús. Empieza mi Señor Jesús a revelarse a su vida. Empieza a mirar, bueno, ya antes mataba, ahora ya no voy a matar. Amén. Antes hacía eso, ahora yo no voy a hacer eso. Y el Señor Jesús empezaba esa tarea en él. Ahora, si te das cuenta, en el transcurso de su tiempo, cuando quizás llegó a un 40, 60
o 70%. Notas que hasta ya no se llama Saulo de Tarso, Ajá. sino se llama ahora el apóstol Pablo. Pablo. Amén. O sea, de 0 a apóstol, ha de haber pasado un buen transcurso de tiempo y experiencias en el Espíritu, en el Señor, en la palabra, en la revelación. Entonces quiere decir que hubo un crecimiento gradual en su vida, en la cual después el llamado le fue dado a ser apóstol, y ya no era el Saulo de Tarso el que traía a asesinar a los cristianos, sino el apóstol Pablo que venía a traer el evangelio. Sí, y fíjate que algo bien interesante, quisiera ver el texto en Hechos capítulo 9 y verso 12, donde viene una visión que había visto un hombre llamado Ananías que entraba y le ponía las manos encima para que recobrase la vista. Era de que cuando él había tenido la experiencia, y yo pienso, hermano, porque queremos hacer la escala, porque esta escala la habíamos anunciado, hermano pastor, anteriormente, de cuál es el proceso del creyente, de que tiene que ver una conversión, un bautismo en agua, un bautismo en el Espíritu Santo, y también un servicio. Y ponemos a Pablo como ejemplo porque él pasó todos ese proceso que nosotros estamos pasando. Sí. Entonces vamos a ver de que él tuvo una conversión, como tú lo decías, a través de esa experiencia que se le aparece al Señor en camino a Damasco, ¿verdad? Y luego aparece de que él experimenta, digamos, lo que es el bautismo en agua, ¿verdad? Porque él también lo bautizaron, también fue bautizado por el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta, hermano pastor, Pablo, siendo ya un judío conocedor de la ley, también él necesitó del conocer del Señor Jesús. ¿Y por qué era que Pablo pudo experimentar ese cambio si él era un celoso de la ley, creía en Dios? ¿No será que eso es figura de una religiosidad? Porque él tenía conocimiento de Dios, pero no conocía completamente la verdad, porque no había conocido a Jesucristo. Claro, el asunto, fíjate, que nosotros cuando nos venimos a Cristo, no quiere decir que hemos dejado la vida vieja. Si ayer estuve pecando, fumándome un cigarro, tomándome una cerveza, al día siguiente alguien me presenta a Cristo, lo acepto en mi corazón, hay una nueva creación en mi vida. Ahí todavía hay residuos del alcohol, todavía hay residuos de la fumadera, hay residuos de todo lo pasado que yo todavía hacía. Ahora que soy nueva criatura, empieza un nuevo crecimiento, empieza un nuevo apartarme para Dios, y sin yo pensarlo, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, nací de nuevo, se me presenta mi Señor Jesús, estoy naciendo de nuevo, el 10%, si podemos empezar con una escala, ¿verdad? Y después de eso, un verdadero nacimiento requiere un verdadero bautismo. O sea que aquel que verdaderamente nace de nuevo, desea el bautismo en agua, busca el bautismo, es un fruto del nuevo nacimiento. Bueno, busca el bautismo, y cuando te eres bautizado, otra nueva vida comienza. Un 20%. Amén. Y empieza el crecimiento de tal forma que ya buscas el bautismo del Espíritu Santo, quieres hablar lengua, buscas sus dones, buscas ya la oración, buscas hacer esto, buscas su palabra. Entonces estás creciendo en esa escala, ¿verdad que sí? Sí, claro. Y entonces, ya mirándote para atrás, ponle que ya pasó 1 año o 2 años, ya recibiste tu bautismo en agua, ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo, y Amén. Eso fue en el tiempo, ¿verdad? Eso requirió tiempo para que tú llegaras más arriba de esa escala. Claro. ¿Verdad? Y se necesita ver todo eso para saber que tú estás creciendo. Sí, fíjate que es bien interesante eso, porque yo veo que así como Pablo experimentó todo lo que nosotros hoy estamos experimentando, yo pienso de que es algo muy importante recalcar, hermano pastor, que es importante que nosotros empecemos a dar
esa clase de frutos, o sea, los cambios. Sí. Porque me llamaba la atención lo que tú decías de los residuos que hay. Y sí, efectivamente, para hacerlo bien claro, cuando uno llega a los pies del Señor por primera vez, todavía tiene sus cosas de inconverso. Sí. Todavía hay pensamientos que flotan en la mente, o dice, es que yo tengo pensamientos que yo maldigo a Dios, tengo pensamientos que yo digo malas palabras, pero son pensamientos, son ataques, no los dices. O en algunas ocasiones se te sale palabras, o sea, deshonestas, ¿verdad? O malas palabras. Pero eso no quiere decir de que no seas nacido de nuevo. Así lo es. Y me llama la atención porque sí, porque en los estudios anteriores hablamos de 15 frentes de batallas que hay en el alma. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra alma está tan contaminada de las cosas del mundo, donde nosotros veníamos, que llega un momento que cuando viene una nueva vida, que es en Cristo, como que hay un choque muy fuerte, ¿verdad? Pero algo que me llama la atención en esto, yo estaba viendo un experimento, hermano, de que en un vaso de agua usted le pone aceite, fíjese que el aceite no se mezcla con el agua. Así lo es. Y totalmente separado, ¿verdad? Aunque está en el mismo vaso, ¿verdad? Pero está el agua, pero le pone aceite, no se mezcla. Entonces yo pienso de que es, como figura, la vida en el Señor tiene que ser así, ¿verdad? Nosotros no podemos mezclarnos con el mundo. Así lo es. Porque ya somos una nueva criatura. No sé si es... Y qué bueno, qué bonito ese ejemplo. Y el asunto es que cuando tienes el vaso, ¿verdad? Lo llenas. El vaso está sin agua. Sí, hermano. ¿Verdad? Desde el principio. Vaya, el vaso eres tú. Ajá. Empiezas a llenarle de agua, viene el Señor Jesús, te limpió y te empieza, y sigues llenándote de Él, pasa el tiempo, tienes experiencias, se sigue llenando el vaso. Ajá. Y el aceite todavía está ahí. Tremendo. Todavía sigue el aceite. El asunto es de que ya el aceite, tarde que temprano, va a rebalsar de agua. Y el asunto es que cuando rebalse de agua, ¿qué va a pasar con el aceite? Sale. Va a salir el aceite. Y todo residuo de pecado, toda cosa que tú hacías antes, ya no va a estar ahí. Claro, eso sí, cuando tienes que rebalsar primeramente completo, ¿verdad? Para que se salga todo el aceite. Uh-huh. Porque está bien que tú dirás, bueno, pues ya voy a la iglesia, yo hago esto, ya participo con mujeres, ya sirvo, ya soy bautizado en el agua, ya yo hablo lenguas, voy a predicar, pero no quiere decir que haya residuos de pecado. Todavía necesitamos deshacerlos. Amén. Fíjate que tocante esa, hay un texto que me gusta y me gustaría leerlo, está en Tito capítulo 3 y verso 3, donde dice, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, sí, desobedientes, extraviados, estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres, viviendo en malicia y envidia. Éramos aborrecibles y odiándonos unos a otros. Así lo es. Pero aquí es la parte que me llama la atención. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, de nuestro Salvador, y su amor por los hombres, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino que según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo en nuestra vida. Es exactamente lo que tú estabas explicando del vaso, de que entre más experiencia tenemos, entonces esa vida vieja va a tener que salir. Tiene que salir. Ahora, ¿por qué es importante? Yo quisiera, para que tú le pudieras decir a los televidentes, ¿por qué es la importancia de los cambios? ¿Por qué es la importancia de un cambio en la vida de uno? Es importante porque si es que estás cambiando, quiere decir que estás subiendo de escala. Ya no eres el 10% cuando naciste de nuevo. Ya no eres el 20% cuando fuiste bautizado en agua. Uh-huh. Ya no eres el 30%. Estamos solamente dando números, claro, ¿verdad? Claro. Con tal de entender la escala. Bautizado en el Espíritu Santo. El que es bautizado en el Espíritu Santo y habla lenguas, ese ya desea estar en la iglesia, ese ya desea buscar su palabra, ese ya desea buscar más de Dios. Y hay cambios y tarde que temprano tienes que cambiar. Y no es porque tengas que cambiar, tú mismo lo estás dejando atrás. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Uh-huh. Entonces cada vez que sigo viviendo en Cristo, dejo las cosas atrás. Cada vez que sigo adelante y tengo experiencias en Dios,
estoy mostrando testimonio, estoy mostrando cambios en mi propia vida. Ahora, ya cuando hay esos cambios en tu propia vida, entonces podíamos preguntar, ¿será que estoy escalando en esa escala? Y yo creo que sí. Y es ahí donde tú tienes que ver si realmente estás cambiando. Ahora, ¿quién más me podrá decir que verdaderamente estoy ya diferente? La gente que me ve, tú ya no eres igual. Ahora, oye, tú eras Saulo, ¿verdad? Yo me acuerdo hace años que tú eras el favorito del rabino ese, y tú traías a todos los cristianos y los encarcelabas para que los mataran después. Oye, ¿tú ya no haces eso? No, ya no. Es más, te quiero presentar al Cristo de la gloria que se presentó a mí. Ya no Saulo de Tarso. En un tiempo fuiste solo ya Saulo. Claro. Seguiste siendo Saulo después de que fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Todavía se acuerdan de Saulo. Pero en el tiempo, ponle que ya pasaron 60% de la escala de consagración, del tiempo que ya has tenido de experiencia en el Señor. Ya ahora eres diferente. Ahora ya te llaman Pablo. ¿De dónde salió Pablo? Ahora eres Pablo el que habla lenguas, Pablo el que pone manos y sanan, Pablo el que predica a Jesús, el que se le apareció. Eres completamente diferente. Entonces quiere decir que ya tú, conforme estabas diciendo en Tito, porque nosotros también en otro tiempo éramos. Y así Pablo antes era un aborrecible, era lleno de malicia y envidia, era un extraviado, pero ahora que es Pablo, ahora es un Pablo el predicador, y más adelante, conforme las experiencias, conforme la llenura del Espíritu, conforme la revelación de la palabra, después le llegan a llamar Pablo el apóstol. Es algo maravilloso. Claro. Entonces, eso es vivir ya diferente a los demás. Eso ya es apartarse para el Señor, y eso ya es consagrarse para Dios. Sí, muy interesante, porque fíjate que cuando tú mencionabas los cambios que Pablo iba experimentando, yo estaba viendo, porque ya Pablo ya había entrado, ya había tenido el proceso del bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y qué importante es la llenura del Espíritu Santo, porque eso es lo que nos va a hacer a nosotros poder experimentar más aún los cambios. Yo quisiera leer un texto, está en Gálatas capítulo 5 y verso 24 y 25, dice: porque los que son de Cristo, o sea, nosotros somos de Cristo, sí, ¿verdad? De Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Verso 25, ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu, no seamos vanidosos, irritándonos unos con otros, envidiándonos. Pero me llama la atención que dice que nosotros ya somos de Cristo. Entonces vamos a crucificar la carne. Sí. ¿Qué quiere decir crucificar la carne? Quiere decir que tú mismo, así como mi Señor Jesús, en el tiempo que Él estuvo aquí, le dieron su cruz y lo hicieron llevar su cruz sobre su carne. Pero imagínate llevar tu propio, no sé si decir utensilio, Sí. que iban a usar para colgarlo él mismo a él. Entonces él estaba llevándose eso en su propio cuerpo. Ahora nosotros estamos en ese transcurso donde estamos llevando esta carne, este cuerpo, y vamos a llevarlo a un lugar donde vamos a colgarlo y una vez matarlo si es posible, para que después ya no vivo yo no quiero vivir yo, quiero que viva ahora Cristo. Cristo, que está en mí. Que Amén. está en mí. Entonces, una vez pase eso, vamos a empezar a crecer aún más y tener más experiencias. Ya, si antes decíamos el bautismo del Espíritu Santo, yo anhelo el bautismo del Espíritu, quiero ser bautizado, quiero hablar otras lenguas, quiero ser revestido de ese poder. Esa era una experiencia máxima como nunca la habías tenido. Claro. Ahora, después de que la tuviste, quieres algo más. Amén. Hay visiones, hay milagros,
hay dones del Espíritu, hay discernimientos, y eso conlleva una consagración, pero tienes que seguir adelante. Amén. No puedes quedarte ahí Claro. parado nada más en el bautismo del Espíritu Santo, sino hay algo más, porque lo esencial del bautismo del Espíritu Santo es que te va a llevar más adelante, porque Él es el que te va a guiar de la mano. Amén, gloria al Señor. Qué bonito. Entonces, lamentablemente el tiempo se nos está terminando y yo quisiera, ¿qué consejo le darías a los televidentes así brevemente acerca de este estudio, de cómo la importancia del crecimiento? El detalle es que si tú ya naciste de nuevo y tú eres un hijo de Dios que ahora te esmeras en buscarlo, entonces lo que te sigue a nada es para que tú crezcas en el Señor. O sea, de aquí en adelante tú tienes una nueva vida y lo único que Dios quiere hacer Amén. es que crezcas hasta que llegues a una altura donde la Biblia le habla acerca de una madurez, y esa madurez te va a llevar a unas experiencias que tú jamás hubieses pensado en el Señor. Amén. Así es, mi hermano televidente. Entonces, crezcamos. A esas alturas ya estamos en nuestro sexto tema y yo pienso de que el crecimiento es importante. Tienen que haber cambios en tu vida, en mi vida. Ya tenemos que dejar la manera antigua de vivir como vivíamos en el mundo, sino que empecemos a experimentar esos cambios, como el hermano pastor nos acaba de mencionar, las experiencias que Dios nos da. Eso es lo que nos va a marcar también y nos va a guiar a que nosotros sí estamos experimentando cambios. Así que, hermano televidente, te agradecemos tu sintonía en este programa de Doctrina Básica. Deseamos que estos temas sean de bendición para tu vida espiritual y que tu relación con el Señor sea cada día más fuerte, sea más cercana. Así que, hermano, gracias por su participación en este programa, hermano pastor, y deseamos que en un futuro pues lo tengamos aquí también en este su programa de Doctrina Básica. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, bendiciones para todos. Dios los bendiga.